Hola, buenos días a todos. Soy José Cuenca y vamos a resolver el siguiente examen. Selectividad química de la Comunidad Valenciana, del año 2019. Examen de junio, opción B. Considera los elementos A, B y C, cuyos números atómicos son 6, 12 y 17 respectivamente. A. Escriba la configuración electrónica de cada uno de los elementos propuestos. Bueno, yo lo que recomiendo, si os sabéis la tabla periódica, es que identifiquéis cada uno de los elementos. Así es más fácil luego hablar de ellos, no como A, B y C, sino como en este caso carbono, magnesio y cloro. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a escribir la configuración electrónica del carbono Z6, pues tengo que ir rellenando los superíndices hasta que lleguemos a 6. Bueno, esto lo sabéis. Solamente deciros algún pequeño truquillo que supongo que muchos lo sabéis también. Algunos quizá no. Bueno, podemos saber en qué termina la configuración electrónica de los elementos de un grupo de la tabla periódica. Por ejemplo, el primer grupo de la tabla periódica, el del hidrógeno, litio, sodio, etc., acaban todos en S1. Segundo grupo, los del berilio y magnesio, en S2. Luego vienen 10 grupos que son de los elementos de transición. Todos ellos acaban en D1, D2, D3, hasta que llegamos a D10, en el grupo número 12. Es decir, que del 3 al 12 acaban en D1 hasta D10. Y luego vienen los grupos 13, 14, 15, 16, 17 y 18, que acaban en P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Para todos, correcto, menos para el helio. El helio acaba en 1s2, aunque está en el grupo 18. Bueno, pues seguimos. Apartado B. Elija razonadamente dos elementos que formen un compuesto cuyos átomos estén unidos por enlaces covalentes y, aplicando la regla del octeto, proponga su fórmula molecular. Bueno, el enlace covalente se establece entre átomos no metálicos. ¿Cuáles son en nuestro caso? Cloro y carbono. El carbono, fijaros que tiene 4 electrones en la última capa. Por lo tanto, tiene que compartir esos 4 electrones para llegar a tener 8 en la última capa. Mientras que el cloro tiene 7, 2 y 5, 7, le falta un electrón para tener completa la última capa y tendrá que compartir un electrón para llegar a esos 8 electrones. Por lo tanto, se necesitan 4 átomos de cloro por cada átomo de carbono y la fórmula del compuesto sería CCl4, que es el tetracloruro de carbono. Aquí lo podéis leer con más detenimiento. Apartado C. Obtenga la estructura del Lewis del compuesto anterior, deduzca su geometría y discuta su polaridad. Bueno, esta es la molécula de tetracloruro de carbono, el carbono en medio con sus 4 electrones que se comparten, cada uno de ellos, con un electrón de un átomo de cloro. El cloro tiene 7 electrones en la última capa, 6 no los comparte, 1 lo comparte con el átomo de carbono. Hay por lo tanto alrededor del carbono 4 pares de electrones, que se separan lo máximo entre sí, formando una estructura tetraédrica. Es una molécula simétrica y por lo tanto las polaridades de esos enlaces se anulan entre sí. Por lo tanto, la sustancia es apolar. Me parece que no lo he puesto aquí. Vamos a ponerlo. Apolar. Punto. Apartado D. Deduzca razonadamente la fórmula de un compuesto formado por dos de los elementos propuestos que tenga carácter iónico e indique la carga de cada uno de los iones presentes en el mismo. Bueno, tengo que coger un metal, que en este caso tiene que ser el magnesio, y un no metal, que tendría que ser el carbono o el cloro. Fijaros que si cojo el carbono, se formaría el carburo de magnesio, que a lo mejor ni os suena. Si cojo el cloro, el cloruro de magnesio, que es bastante más usual. Así que voy a utilizar este de aquí, el cloruro de magnesio. El magnesio, fijaros aquí, necesita perder estos 2 electrones, mientras que el cloro necesita captar 1. ¿Qué significa? Que el magnesio va a perder los 2, le dará un electrón a un átomo de cloro y el otro electrón a otro átomo de cloro. Por lo tanto, el magnesio se queda como magnesio 2 positivo y el cloro como cloro negativo. Cada uno de los 2 átomos de cloro como cloro negativo. El cloro adquiere la configuración electrónica de un gas noble, el argón, y el magnesio consigue la configuración electrónica de un gas noble, el neón. La fórmula sería MgCl2, que es el cloruro de magnesio. Bueno, esta pregunta un poquito rollo, ¿no? Vamos a la siguiente. A. Se dispone en el laboratorio de una disolución de ácido nítrico HNO3 del 20% de riqueza en peso, cuya densidad es 1,115 kg por litro.
Calcule el volumen de esta disolución necesario para preparar 250 ml de otra disolución de ácido nítrico de concentración 0,5 moles por litro. Bueno, vamos a hacer este y luego leemos la. Fijaros que nos dan la disolución que queremos tener, nos dan el volumen y nos dan la concentración. Pues evidentemente con volumen y con concentración podemos calcular el número de moles que habrá de ácido nítrico en la disolución que queremos obtener. Molaridad por volumen, 0,125 moles. Pero si yo sé el número de moles de ácido nítrico, puedo calcular la masa de ácido nítrico, multiplicando por la masa molecular, 63. En esa disolución que queremos tener, habrá 7,875 gramos de ácido nítrico. De ácido nítrico puro. Pero dividiendo por el porcentaje, calculo la masa de disolución. Aquí os equivocáis muchas veces. No sabéis si multiplicar, dividir. Yo creo que un porcentaje alto de alumnos lo echa cara a cruz. O normalmente multiplica por el porcentaje. Si no lo sabéis hacer bien, os recomiendo que hagáis una regla de 3. Y si a vuestro profesor no le gusta que hagáis reglas de 3, que en selectividad, por lo menos en Andalucía, está permitido, os recomiendo que lo hagáis en un folio aparte y luego lo paséis al folio que vais a entregar. Y si no, tener en cuenta un truquillo. La masa de la disolución siempre va a ser mayor que la masa de soluto. Si aquí tenéis 7,8 aproximadamente, 7,9. Si hubiera multiplicado por 0,20 me hubiera salido menos que 7,9 y tiene que salir más. Así que divido por el porcentaje y me sale 39,375 gramos. Esa es la masa de la disolución. Sé la densidad y sé la masa, pues puedo calcular el volumen. Masa entre densidad. Fijaros que aquí no he cambiado el 1,115. Estos son kilogramos por litro y yo necesito gramos y mililitros. Pero claro, es que 1,115 kilogramos por litro es también 1,115 gramos por mililitro. Esto te dividiría por 1000 y esto también por 1000, ¿no? Bueno, multiplicaría por 1000 y multiplicaría por 1000. De kilogramos a gramos se multiplica por 1000, de litro a mililitros se multiplica por 1000. Apartado B, lo leemos. Calcule el pH de la disolución formada al mezclar los 250 ml de la disolución de HNO3 de concentración 0,5 molar, es decir, de la concentración que teníamos en el apartado B, en el apartado A, y 500 ml de otra disolución de hidróxido de sodio de concentración 0,35 molar. De nuevo vuelven a darme volumen y molaridad. ¿Para qué? Para que calcule moles. Calculo los moles de ácido nítrico, que ya los tenía, pero bueno, lo repito, 0,125. Calculo los moles de NaOH, 0,175. ¿Y ahora qué ocurre? Que el ácido nítrico y el NaOH son un ácido muy fuerte y una base muy fuerte. Se disocian totalmente y por lo tanto el ácido produce la misma cantidad de iones hidronio que había de ácido nítrico y el hidróxido de sodio produce la misma cantidad de iones hidroxilo que había de hidróxido de sodio. Los mismos números, las mismas cantidades. ¿Qué ocurre cuando mezclamos las dos disoluciones? Que estas dos cantidades se contrarrestan mediante esta reacción. Los iones hidronio reaccionan con iones hidroxilo para formar agua. Es decir, que están desapareciendo por cada mol de ion hidronio un mol de iones hidroxilo. ¿Pero cuántos teníamos? 0,175 de hidroxilo, 0,125 de hidronio. Pues restamos al mayor el menor. 0,175 menos 0,125, 0,05 moles ¿de qué? De iones hidroxilo. Divido por el volumen para calcular la concentración. Recordad que el volumen no es de una disolución u otra, es de la suma de las dos disoluciones. 0,25 y 0,5, 0,75. Me da una concentración de 0,067 molar. Le hago el logaritmo, le cambio el signo y obtengo el pOH. Se lo resto hasta 14 y obtengo el pH, 12,82. Recordad que el pH de las disoluciones básicas suele estar entre 7 y 14. Pasamos a hacer el tercer ejercicio. Lo leemos. Es sobre la ley de Le Chatelier. En los tubos de escape de los automóviles se utiliza un catalizador de platino para acelerar la oxidación del monóxido de carbono, una sustancia tóxica, según la ecuación química, y aquí la tenemos. 2 de monóxido más oxígeno para dar 2 de dióxido. Toda la sustancia gaseosa. Delta H menor que 0. Esto nos indica que es una reacción exotérmica, es decir, que cada vez que 2 moles de monóxido de carbono reaccionan con un mol de oxígeno para producir 2 moles de dióxido de carbono, se desprende calor.
Por el mismo motivo, si hacia la derecha la reacción es exotérmica, hacia la izquierda sería endotérmica, absorbería calor hacia la izquierda. Seguimos leyendo. Considere un reactor que contiene una mezcla en equilibrio de monóxido, oxígeno y dióxido. Indique razonadamente si la cantidad de monóxido aumentará, disminuirá o no se modificará cuando. Y ahora leemos los 4 apartados. Aquí lo que vamos a tener que hacer es que vamos a aplicar la ley de Le Chatelier, según la cual el sistema se desplaza en el sentido en el que se contrarreste la causa que haya provocado la ruptura del equilibrio. A algunos alumnos les cuesta un poco entender esto, pero realmente ¿qué es? Que hace lo contrario de lo que nosotros hemos modificado. Si nosotros aumentamos la temperatura, baja la temperatura. Si aumentamos la presión, baja la presión. Si echamos oxígeno, quita oxígeno, etc. Pero el apartado A no tiene nada que ver con nada con lo que he dicho hasta ahora. Dice, se elimina el catalizador. Bueno, pues el catalizador no influye en la posición de los equilibrios. Lo único que hace es que se alcance con mayor rapidez y por lo tanto la cantidad de monóxido de carbono no cambia. B. Se aumenta la temperatura manteniendo constante la presión. Si se aumenta la temperatura, el sistema se desplaza para disminuir la temperatura. ¿Cómo? Absorbiendo calor. ¿Y cómo absorbe calor? Hacia la izquierda. Y por lo tanto habrá mayor cantidad de monóxido de carbono. C. Se aumenta la presión, disminuyendo el volumen del reactor a temperatura constante. Si aumenta la presión, el sistema intenta disminuir la presión desplazándose hacia donde hay menos moléculas gaseosas. Hay 3 a la izquierda y 2 a la derecha, pues se desplaza hacia la derecha y por lo tanto habrá menos cantidad de monóxido de carbono. Y D, se añade oxígeno, manteniendo constante el volumen y la temperatura. Si se añade oxígeno, el equilibrio elimina oxígeno. ¿Cómo elimina oxígeno? Desplazándose hacia la derecha y por lo tanto disminuye la cantidad de monóxido de carbono. Bien, pues vamos a pasar a hacer el siguiente ejercicio que creo que también es de equilibrio químico. Fijaros que en 5 preguntas, 2 preguntas de equilibrio químico. Esta que vale 2 puntos y esta de aquí que vale otros 2 puntos. Es decir, 4 puntos de 10 sobre equilibrio químico. Lo leemos. Sometida a altas temperaturas, la formamida, HCO, NH2, se descompone en amoníaco, NH3 y monóxido de carbono, CO. De acuerdo al equilibrio, este de aquí. Seguimos. En un recipiente de 10 litros de volumen, en el que se ha hecho previamente el vacío, se depositan 0,2 moles de formamida y se calienta hasta alcanzar la temperatura de 500 Kelvin. Una vez se establece el equilibrio, la presión en el interior del reactor alcanza el valor de 1,56 atmósferas. Calcule A el valor de las constantes K sub P y K sub C. Bien, aquí tenemos el equilibrio. Estos son los datos más importantes del problema: volumen, temperatura, presión. En un inicio los moles que había eran 0,2 moles de formamida y nada de amoníaco ni monóxido. Cuando haya pasado un cierto tiempo, de formamida se habrá eliminado, habrá reaccionado un número de moles que no conocemos, X, pero de amoníaco se habrán formado X y de CO X. Es decir, por cada mol que desaparece de formamida, se forma uno de amoníaco y uno de CO. Si desaparece X, se forman X y X. Fijaros que nos dan presión, temperatura, volumen, casi sin pensarlo, ecuación de los gases. ¿Para qué? Para calcular el número de moles. ¿Moles de qué? Moles totales, puesto que me están dando la presión total. Lo conozco todo. Yo tengo que en el equilibrio habrá 0,38 moles, pero esos 0,38 moles de todo. De 0,2 menos X que habrá de formamida, X de amoníaco y X de CO. 0,38 será 0,2 menos X más X más X. Calculo X, 0,18. Y ya puedo calcular los moles y por lo tanto la concentración de las tres sustancias. Moles de formamida, 0,02. 0,2 menos 0,18. Concentración, dividiendo por 10 el volumen. Y la tenemos. Número de moles de amoníaco o de monóxido, 0,18. Divido por 10, concentración, 0,018 molar. Y ya puedo calcular K sub C.
Casu C igual al producto de las concentraciones de los productos dividido por las concentraciones de los reactivos. Lo conozco todo, 0,162. Casus P, recordad que es igual a Casus C por RT elevado a incremento de N. Este incremento de N es el aumento de moles gaseosos que hay en la reacción. Fijaros que en la reacción hay 2 moles gaseosos a la derecha y en los reactivos 1 mol de gases. Por lo tanto, el incremento de N será 2 menos 1, 1. Y aquí está el 1. Lo conozco todo, 6,642. Leemos el apartado B. ¿Cuál debería ser la concentración inicial de formamida para que su grado de disociación fuera 0,5 a esa temperatura? Nos dicen a esa temperatura para que podamos aplicar que conocemos cuánto vale Casu C. Recordad que Casu C cambia con la temperatura. Si la temperatura es la misma, Casu C vale lo mismo. Pero ahora ya no sabemos la concentración que hay de formamida. La inicial antes era 0,2 y ahora no sabemos cuánto vale. Recordad que las constantes se pueden escribir de esta forma. Se utiliza sobre todo en el tema ácido-base. La concentración de amoníaco será igual a C por alfa, siendo C la concentración inicial que había de formamida y alfa el grado de disociación. La de monóxido, C alfa también. Y la de formamida, C por 1 menos alfa. Os sonará, supongo, del tema ácido-base. Lo conozco todo menos C, calculo, despejo, etc. Un valor de 0,324 molar. Bueno, y vamos a pasar a hacer el último ejercicio de orgánica. Que he tenido que repetirlo porque se me había olvidado. Había copiado mal. Este 2 no lo había copiado. Y por lo tanto, cuando he empezado a hacerlo, digo, pero bueno, ¿dónde está aquí lo H? ¿Cómo se va a eliminar agua? En fin, un lío. Aquí lo único que hay que hacer es formular esta sustancia. Nombrar y formular los productos. E indicar qué tipo de reacción se está teniendo lugar en cada uno de los apartados. Bromoetano, CH3, CH2, Br, más amoníaco. Se produce una reacción de sustitución. El bromo se va y entra NH2. No puede entrar NH3, claro, porque entonces el nitrógeno tendría 4 enlaces. Está con 3 enlaces. El bromo que sale y uno de los hidrógenos que no entra forma bromuro de hidrógeno. Esta sustancia se llama etilamina. Es una reacción de sustitución. Es nucleófila. Supongo que muchos profesores no explicarán si es nucleófila o electrófila, pero bueno, yo lo pongo por si alguno de vosotros lo está utilizando. Segunda reacción, y aquí no había puesto el OH. 2-metil 2-pentanol, CH3, C, CH3, OH, CH2, CH3. Se produce una deshidratación y se forma el alqueno más sustituido siguiendo la regla de Seifert. Cloración del benceno. Se forma clorobenceno. Aquí tenemos la oxidación de un aldehído y tenemos la sustitución de cloro por hidroxilo. Bueno, y nada más por ahora. Hasta luego y hasta otra.